plagas, de la enfermedad. Nada tiene que atemorizar a los hijos de Dios. Por eso cuando te sientas desanimado, frustrado, cuando pienses que ahora no puedes enfrentar tus compromisos financieros porque estás sin empleo, porque las cosas no van bien, levanta los ojos al cielo para ver que Dios nunca te dejó, no te abandonó. Él está en el control de tu vida. En segundo lugar, hay que levantar los ojos al cielo para ver que nuestra redención está cerca. Todo lo que vemos es apenas un anuncio del día glorioso de la venida de Cristo a este mundo. Ahora sí, vamos al estudio de la lección. Es impresionante, ¿sabes?, la manera como Dios inspiró a los escritores bíblicos. Si vamos al libro de Génesis, veremos que en sus primeros capítulos podemos encontrar prácticamente un resumen de la mayoría de las doctrinas bíblicas. Ahí está el origen de todas las cosas, la acción conjunta del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la creación, la naturaleza del ser humano, el estado de los muertos, el sábado, el plan de redención, la administración de la vida, la familia, en fin, todas las doctrinas están sintetizadas en Génesis, capítulo 1, 2, 3. Ahora, comencemos hablando de Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabes, mi querido, el otro día me encontré con una persona a quien nada le sale bien en la vida. Pastor, me dijo, mi vida no tiene sentido, no sé para qué vine al mundo, mejor no hubiera nacido. Ahora, yo entiendo que esta persona estaba herida por las circunstancias y que lo que me dijo en realidad era un grito de dolor más que una declaración de incredulidad. Pero si te pones a pensar bien, te darás cuenta que mucha gente no tiene seguridad de dónde viene, ni para dónde va, ni por qué está en esta vida. Por eso es de suma importancia conocer nuestros orígenes. Y el propósito de las lecciones de esta semana y la próxima es revisar la doctrina de la creación. Esto es necesario y es urgente porque el humanismo, que nada más es que creer que el ser humano es el centro de todo lo que sucede en este mundo, ese humanismo peligroso, fatal, se está infiltrando disimuladamente en los círculos cristianos. A estas alturas conviene hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante creer que somos frutos de la creación de Dios? Por un simple motivo. Solo existen dos puntos de vista con relación al origen del hombre. Nosotros creemos que Dios nos creó, pero hay mucha gente que no cree así, y es gente muy inteligente y brillante. Estas personas creen que el ser humano es fruto de un proceso evolutivo a partir de una explosión cósmica que habría dado origen a la vida. Ahora, si somos frutos de la evolución, entonces nuestra vida es una mera casualidad, nada tiene sentido ni propósito. Podríamos haber aparecido en el mundo como podríamos no haber aparecido, y eso no haría la mínima diferencia. Entonces sí, si fuimos frutos del acaso, como aquella persona que se quejó conmigo, pues tendríamos que preguntarnos para qué vinimos al mundo, para qué nacimos. Pero si por otro lado somos frutos de la creación de Dios, entonces la vida sí tiene sentido. Somos frutos del amor de Dios. Y Dios no hace nada sin un propósito. Él planeó nuestra existencia y todo, absolutamente todo, inclusive el dolor y las cosas tristes que nos suceden, tiene sentido. Bueno, el hecho de que Dios no hace nada sin un propósito está presentado en el mismo relato de la creación. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo, Génesis 1:1, presenta el relato general de la creación. Después, a partir del siguiente versículo, del 2, se presenta el relato específico, los detalles de cómo esa creación fue realizada. Es como si yo dijese, fui a Israel. Ese es el relato general. Fui a Israel. Corto, resumido. Eso es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, después yo empiezo el relato específico de mi viaje a Israel, contando los detalles. Empiezo diciendo que fui con un grupo de amigos
en una determinada compañía aérea, que el viaje fue de noche, que llegamos primero a Egipto. Y que desde allí nos fuimos por tierra para Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes, mi amigo, hay muchos teólogos que creen que Génesis 1:1 dice que Dios creó la tierra en un determinado momento de la historia y que esa tierra habría quedado abandonada durante millones de años, hasta que finalmente Dios decidió poner orden a la tierra que estaba desordenada. Ahora, esa idea puede parecer interesante para algunos, pero no combina con el carácter de Dios. ¿Qué sentido tendría la creación de una tierra que quedase abandonada durante millones de años? ¿Para qué Dios habría hecho eso? Pero aparte de las preguntas, si volvemos al relato bíblico, veremos que la propia narración nos da a entender claramente lo que dije al principio. El versículo 1 nos presenta el relato general, y a partir del versículo 2 encontramos el relato específico. Quiere decir, el versículo 1 es el resumen de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Dios creó. ¿Cómo creó? Eso lo vamos a ver a partir del versículo 2. Otro asunto que debe quedar claro es que la Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1:1 y 2 dice que Jesús hizo el universo. Debido a que todas las cosas tienen su origen en Jesús al principio, pues ahora podemos tener la esperanza de que al final de los tiempos Él completará lo que ha comenzado. Nuestra vida está centralizada en Jesucristo. Es a Él a quien tenemos que ver. Por eso es que no tenemos que temer de lo que está sucediendo en nuestros días, porque nuestra esperanza está centralizada en Jesucristo. El Jesucristo que estuvo presente en la creación, que estuvo presente en la redención y que está presente en el día a día de la vida de cada hijo suyo. Vamos ahora a la segunda parte. Aquí veremos los días de la creación. Los 3 primeros días Dios ordenó la tierra y los 3 siguientes días llenó el vacío de las cosas. El 7º día descansó y disfrutó de su obra perfecta. En los últimos tiempos, sabes, viene habiendo una tendencia a considerar que la semana de la creación no fue una semana literal, sino que cada día tal vez significó 1000 años o 1.000.000 de años, y que la semana de la creación es apenas una metáfora, una parábola, e incluso hasta un mito. Hay gente que piensa de esa manera. Esta manera de pensar surgió a raíz de la teoría de la evolución, porque la teoría de la evolución pues supone largos periodos de tiempo para explicar el desarrollo de la vida en el planeta. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre este asunto? ¿Por qué los días de la creación en Génesis 1 deben entenderse como días literales y no como días simbólicos? Bueno, en todo el relato de la creación, el escritor bíblico usa la expresión y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana, del día primero, el día segundo, la tarde, la mañana, y así hasta el último día, hasta el 7º día. Ahora, la palabra día en hebreo es yom. Ya sabes una palabra hebrea ahora, yom. La palabra día en hebreo es yom. Y se refiere, esa yom en hebreo,
se refiere específicamente a un día de 24 horas. Inclusive se menciona la tarde y la mañana. No es nada simbólico, es un día literal. Inclusive la naturaleza literal de la palabra día se da por sentada cuando Dios escribió el cuarto mandamiento con su propio dedo, indicando que el fundamento para el día de reposo sabático se basa en la secuencia de una semana literal de los 7 días de la creación. Dice, porque en 6 días fueron hechos los cielos y la tierra. Quiere decir que no podemos aceptar la idea de que esos 7 días fueron días simbólicos. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí estudiaremos la relación de la creación con el sábado. Mira, la palabra sábado en hebreo es Shabbat. Significa descanso, reposo. Ahora, ¿por qué digo que la palabra sábado en hebreo es Shabbat? Ahora tú ves la importancia de por qué teníamos que conocer un poco de en qué idioma fue escrito la Biblia, cómo fue escrito la Biblia, todo eso. Porque el tema de la creación, si no conocemos un poco de hebreo, no sabremos que la palabra día, yom en hebreo, significa un día de 24 horas. Y no sabremos que la palabra sábado viene del Shabbat, que significa descanso, reposo. Dios es todo eso, un Dios de paz, de Shabbat, de Shalom, de donde viene otro derivado, de tranquilidad, de sosiego y de reposo. Y cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para que viviera la vida loca que vive hoy, sino para que estuviese tranquilo, que tuviese tiempo para todo y disfrutase de todas las cosas buenas que el Señor quería darle. Por eso, en la misma creación estableció Dios el principio del Shabbat, del reposo. Génesis 2, 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, si Dios reposó el sábado, con toda seguridad no fue porque estaba cansado. Dios jamás se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué descansó? Bueno, para enseñarle al ser humano a encontrar reposo, porque él sabía que si el hombre no tuviese un día a la semana para descansar de sus labores diarias y pensar en Dios, se olvidaría de Dios, entraría en una vorágine de trabajo y de nada le serviría al hombre todas las cosas que acababa Dios de crear y entregárselas a él. Pero hay que notar que el reposo no está en el día. El sábado, mira, presta atención, no te asustes con lo que voy a decir. El sábado es un día como cualquier otro día en su esencia. Tiene 24 horas, tiene día, tiene noche, no tiene un minuto a más que los otros días. El sábado en su esencia es como cualquier otro día. Ahora, ¿qué es lo que lo hace diferente de los otros días? Es el hecho de que Dios reposó, lo bendijo y lo santificó. O sea, lo separó de los otros. Ahora, una cosa es una cosa, pero si Dios viene y bendice esa cosa ya no es cosa común, es cosa bendita. Una cosa es cualquier cosa, pero si Dios viene y la santifica, esa cosa pasa a ser una cosa santa. Por lo tanto, el día sábado, que es como cualquier otro día, pasa a ser un día bendito y un día santo porque Dios quiso así, porque Dios lo hizo diferente a los otros días, no en su esencia, sino en su significado. ¿Y para qué Dios separó el sábado? Para que el ser humano encontrase el reposo. ¿Pero quién es el reposo? Jesucristo dijo un día, venid a mí y hallaréis reposo para vuestras almas. Quien nos da el reposo no es el día, sino el Señor Jesucristo. Él es el Señor del Shabbat, del reposo. Para mucha gente, lo importante del sábado es no trabajar el sábado. Pero para Jesús, lo importante del sábado es encontrarnos con Jesús, porque el reposo viene de Jesucristo.
Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, la creación y el matrimonio. Este es un asunto interesantísimo. Leamos Génesis 1, 27 y 28 y voy a ir comentando a medida que voy leyendo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Voy a comentar este texto que acabo de leer. Mira, por eso es necesario conocer el idioma hebreo en el cual fue redactado el libro de Génesis. El texto en hebreo dice así: creó Dios el Sacar, a su imagen y semejanza lo creó. Hadam y Nekebah lo creó. O sea, hay tres palabras. En español solo hay dos palabras: creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Pero en hebreo dice: creó Dios al Sacar, al género humano, a la humanidad, al ser humano. ¿Y cómo los creó? Hadam y Nekebah, hombre y mujer los creó. Dios no creó dos hombres, Dios creó un hombre y una mujer. Y aquí Dios estaba expresando el principio de la familia. Una familia está formada por un Hadam y un Nekebah, un hombre y una mujer. Y por eso les da la orden de fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra con vuestros hijos. Dios no creó un Hadam y otro Hadam. Por lo tanto, el ser humano puede hacer lo que quiera, puede racionalizar como quiera, puede pensar lo que quiera, puede querer justificar sus actitudes, puede aceptar el matrimonio de dos personas del mismo sexo, pero eso va contra la enseñanza divina, porque Dios creó al Sacar, a la humanidad, al ser humano, pero como una suma del Hadam y del Nekebah, del hombre y de la mujer. Ese es el núcleo familiar. Y solo un hombre y la mujer tienen la capacidad de multiplicarse, de fructificar. Dios no creó Pedro y Luis. Dios no creó María y Juana. Dios creó a Adán y Eva. Hadam, el ser masculino, y Nekebah, el ser femenino. Y los dos formaban el Sacar, el género humano. Entonces, sobre esto no hay nada que discutir. La cultura puede cambiar, los seres humanos pueden cambiar, pueden pensar, pueden argumentar lo que quieran, pero lo que la Biblia dice es contundente y claro y no se puede negar. Llegamos al fin de este estudio hablando de la creación, la caída y la redención. Vamos a la última parte de la lección. Hablaremos aquí de la cruz y de la creación. Para eso necesitamos leer Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Este versículo, mi hermano querido, habla de la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne para morir en la cruz por el pecador y restaurar en el ser humano la gloria de Dios que se había perdido por causa del pecado. Pero ¿qué necesidad tenía Juan de mencionar la creación al hablar de la encarnación? Es simple, en la mente divina no existe redención sin creación. Quiere decir, la encarnación y consecuentemente la muerte de Cristo en la cruz, la redención, fue por causa de la creación que había sido deteriorada por el pecado. Esto es vital al hablar de los caminos diferentes que siguen el creacionismo y el evolucionismo. Mientras el evolucionismo enseña que el ser humano viene de formas inferiores de vida, mientras que los evolucionistas, para ellos, el hombre, en su estado original, no pasaba de un animal que fue evolucionando hasta cobrar la forma de un mono, un hombre de nardental, un ser primitivo y grotesco, y que se transformó en el curso de millones de años en un ser inteligente. La creación enseña todo lo contrario.
El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y por causa del pecado se fue deteriorando hasta convertirse en el ser violento, egoísta, mezquino, capaz de cometer las peores atrocidades, como hoy. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz es una de las mayores pruebas de la creación perfecta. ¿Qué necesidad tendría Dios de enviar a su Hijo a morir si la humanidad estuviese evolucionando para mejor? ¿Por qué detener una trayectoria de progreso? Pablo confirma esto al declarar en Romanos 5:12 lo siguiente: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Ves? El pecado entró por un hombre. Por causa de Adán entró la muerte y pasó a todos los seres humanos en Adán. Después del pecado empezó el proceso degenerativo. Y por eso fue preciso que Jesús viniese al mundo para reconciliarnos con Dios e iniciar el proceso de restauración. En la medida